Implementación de métodos. Los métodos son la parte más importante de la clase porque es donde se escribe el código de programación. En el programa se ejecuta el código, cuando se invoca el método. En C#, todas las instrucciones ejecutadas se realizan en el contexto de un método. El método principal en C# es main, que es donde has estado programando desde el inicio y se encuentra en la clase program del espacio de nombre que se haya definido. Para definir métodos, escribe un modificador de acceso dentro de alguna clase. Escribe el tipo de dato que regresará el método cuando sea invocado. Escribe la palabra clave void si el método no regresa datos. Asigna un identificador o nombre al método. Abre paréntesis para colocar los parámetros de entrada que recibirá. Si son más de uno, sepáralos con comas. Deja los paréntesis en blanco si es que el método no tiene parámetros de entrada. Abre llaves para escribir el código de programación. En los métodos, ten en cuenta que los parámetros de entrada al método son de asignación, por lo que no importa el identificador que se les coloque. Los parámetros de entrada al método deben ser del mismo tipo de valor o referencia definido. Cuando se invoca un método que tiene parámetros, entonces los valores son asignados a los parámetros definidos en el método. Los métodos que tienen un tipo de dato de retorno dentro de su código deben llevar la palabra return para regresar un resultado. Los métodos que son definidos dentro de la misma clase pueden invocarse entre sí dentro de su respectivo código sin la necesidad de crear un objeto. Por ejemplo, imagina que hay dos métodos, main y cuadrado, dentro de la misma clase. En ellos, el método main llama al método cuadrado dentro de su código 3 veces. Cuadrado tiene un parámetro entero int, por lo que se aceptará todo lo que sea entero y regresará un entero como resultado. El proceso es el siguiente. En la primera llamada de main, se le pasa un entero como parámetro y el retorno se le asigna a otra variable que es entero también. En la segunda llamada, se le pasa como parámetro una literal entera. En la tercera llamada, se le pasa una operación aritmética que da como resultado un entero, por lo que no hay problema cuando se compila. Cuadrado, como su nombre lo dice, entrega como resultado el cuadrado del parámetro de ingreso, que también es un entero. Intenta compilar este código con el IDE y muestra el resultado. En consola, el resultado debe ser 2304. En la programación orientada a objetos, la definición de métodos es esencial y es la base para programar las funcionalidades y acciones de los objetos que serán utilizados en la lógica del programa principal.